en, en evaluar tanto, sobre todas las articulaciones que vamos a hablar en biomecánica 1, que es la articulación del miembro superior, es evaluar de forma biomecánica, eh, por ejemplo, cuáles son los músculos que se tensan cuando se realiza cierto tipo de movimiento, cuáles son los ligamentos o los tendones que se tensan en esos movimientos, cuáles son las estructuras que se encargan de dar una estabilidad tanto activa o pasiva de las articulaciones, cuáles son los componentes de una articulación, entre otras cosas más. Eh, la biomecánica va muy de la mano con la anatomía de las articulaciones. Es una materia muy importante, tanto para la evaluación y el tratamiento de los pacientes. Así que presten mucha atención. Es una materia que da gusto, porque es muy interesante y cualquier cosa me llegan a preguntar. ¿Está? ¿Sí? Respóndanme, porfis, porque parece que hablo solo. Sí, está bien. Está bien. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que le había mandado la clase pasada. Quiero que presten atención, no van a anotar nada, esto va a estar grabado, después yo voy a alzar en el grupo, así que generalmente vamos a hacer así la clase. Eh, Vamos a anotar menos, pero vamos a interaccionar más con las diapositivas. Entonces, la articulación del hombro, ¿sí? Como vemos aquí, está formada por 5 articulaciones, de los cuales de estas 5 articulaciones, 3 son articulaciones falsas y 3 son articulaciones verdaderas y 2 son articulaciones falsas. ¿Por qué se dice que una articulación es verdadera? Una articulación se dice que es verdadera. Voy a activar mi video. Una articulación se dice que es verdadera. ¿Por qué? Porque se produce la unión de un hueso con otro hueso. Cuando un hueso se une con otro hueso, a eso se le llama articulación verdadera. Y en las articulaciones falsas no hay unión de huesos con huesos, sino solamente hay músculos o tendones que por medio del movimiento de esa estructura se considera también una articulación. Entonces, esta primera articulación que vemos aquí es la articulación glenohumeral. Es una articulación verdadera porque se une la escápula, esta porción que vemos aquí, que es la cavidad glenoidea de la escápula, más la cabeza del húmero. Esta segunda articulación es la articulación acromioclavicular, en donde se articula la clavícula con el acromión. La tercera articulación que vemos aquí también es una articulación verdadera porque se articula el esternón, la clavícula y la primera costilla. Y a esta tercera articulación se le llama articulación externo-costoclavicular. Luego, la cuarta articulación, la escapulotorácica, es una articulación en donde no se articula directamente la escápula con el tórax, sino la escápula por medio de un músculo que se llama serrato anterior fija la escápula con el tórax. Entonces se lo llama articulación escapulotorácica, pero no es verdadera porque no hay unión de hueso con hueso, sino solamente músculo. Y luego tenemos la articulación coracoclavicular o también articulación subdeltoidea, en donde se articula o no hay unión de huesos con huesos, si solamente hay músculos que pasan a través de esta zona, ¿sí? Y la interacción de estos músculos con los movimientos del hombro se considera así una articulación. Entonces, las articulaciones verdaderas son la glenohumeral, la acromioclavicular y la esternocostoclavicular. La articulación o las articulaciones falsas son la escapulotorácica y la coracoclavicular. Entre todas estas articulaciones, la más importante y la que se analiza biomecánicamente es la articulación glenohumeral, esta que está aquí.
Eso no quiere decir que las otras articulaciones también no sean importantes. Sí son importantes, ¿por qué? Porque a la par que nosotros movemos el hombro o la articulación glenohumeral, las otras articulaciones también se mueven, dependiendo del grado del movimiento que nosotros hagamos. Entonces, a modo de repaso, así de forma rápida, la articulación glenohumeral, esta articulación que vemos aquí, ¿sí? Esta articulación glenohumeral presenta o posee unos componentes que se llaman componentes intraarticulares. Los componentes intraarticulares son los componentes que se encuentran por dentro de una articulación. ¿Y qué es lo que se encuentra dentro de una articulación? Se encuentra el cartílago articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial. El cartílago articular es un cartílago hialino que cubre la cabeza del húmero, cubre esta cabeza del húmero y también cubre esto que vemos aquí que se llama cavidad glenoidea, cubre también la cavidad glenoidea de la escápula. Eso es el cartílago articular. Entonces, el siguiente componente intraarticular es la membrana sinovial. La membrana sinovial es una membrana, ¿sí? Que gracias a una célula que posee esta membrana que se llaman, las células se llaman sinoviocitos, estas células se encargan de producir el líquido sinovial. Y el líquido sinovial es el líquido que se encarga de lubricar la articulación, ¿sí? Tanto el cartílago articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial se encuentran en todas las articulaciones del cuerpo. Entonces, esos son los componentes intraarticulares de la articulación glenohumeral. Luego tenemos los componentes extraarticulares. Entre los componentes extraarticulares, en primer lugar tenemos los ligamentos, ¿sí? El primer ligamento de la articulación glenohumeral se llama ligamento glenohumeral. Y este ligamento glenohumeral tiene tres fibras, sí es. Tiene una fibra anterior, una fibra media y una fibra inferior. Tiene tres fibras, que es lo que vamos aquí. Vamos a ver aquí. Este es la fibra, el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio y el ligamento glenohumeral inferior. Tiene tres fibras el ligamento glenohumeral. Y luego está el ligamento coracomeral, ¿sí? El ligamento coracomeral que tiene dos fibras. Una fibra se llama troquiteriano y otro se llama troquiniano. ¿Por qué troquiteriano y troquiniano? Porque uno se inserta en el troquíter y otro se inserta en el troquín. Y estos, tanto el troquín como el troquíter, se encuentran a este nivel. Esto que vemos aquí es el troquíter y esto que está aquí es el troquín. Entonces el ligamento coracomeral se le dice astroquiniano y astroquiteriano. Y esos son los ligamentos glenohumerales y coracomerales que le dan una estabilidad a la articulación glenohumeral. Y luego, por último, tenemos los músculos que están formados por los tendones. Los músculos en el hombro, ¿alguien me puede decir algún músculo en el hombro? A ver, alguien que se acuerde un músculo, un nombre. ¿Quién me puede decir un músculo del hombro? Chicas, un músculo del hombro. ¿Cuál es? No puede ser que no se acuerden. ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Hola, sí te escuchamos. ¿Me escuchan bien? ¿Y cuál es un músculo, Cristina, del hombro? El bíceps puede ser. Pues otro. El bíceps es del codo, del hombro acá. Músculos que hacen la flexión, la extensión, la reducción, rotación interna, rotación externa del hombro.
Los músculos del hombro, les voy a decir. En primer lugar, tenemos los músculos que realizan la flexión del hombro. La flexión, que es llevar el brazo hacia arriba. Los músculos que realizan la flexión del hombro son la fibra anterior del deltoides, el supraespinoso, el córaco humeral. Esos tres músculos son los músculos que realizan la flexión del hombro. Fibra anterior del deltoides, supraespinoso y córaco humeral. Luego tenemos los músculos que realizan la extensión del hombro, que es llevar el brazo hacia atrás. Son la fibra posterior del deltoides, el redondo mayor y el dorsal ancho. Luego tenemos los músculos que realizan la abducción, que es la apertura del hombro, que es este movimiento. Son las fibras medias del deltoides y el supraespinoso. Luego tenemos la abducción, que es llevar el brazo hacia adentro, hacer esto, abducción. Y el músculo que realiza la abducción es el pectoral mayor. Y luego tenemos los músculos que realizan la rotación interna, que es el músculo subescapular, y los músculos que realizan la rotación externa, que es el infraespinoso y el redondo menor. Entonces ahí tenemos todos los músculos que realizan los movimientos de la articulación glenohumeral o del hombro. ¿Se acuerdan ahora de los músculos? ¿Escucharon alguna vez sobre estos músculos? En anatomía me imagino que habrán escuchado. Sí, pero una ayuda a memoria. ¿Pero escucharon o no escucharon? ¿Sí? Sí. Bueno, ahora vamos acá. Les voy a mostrar los músculos, algunos músculos. Acá. Este, por ejemplo, es un músculo, ¿sí? Que es el músculo trapecio. Es un músculo que realiza movimientos del hombro con la escápula. El trapecio tiene tres fibras: superior, una fibra media y una fibra posterior. Luego tenemos un músculo que es el músculo romboides, que se encuentra por debajo de las fibras medias del trapecio. Esto que está aquí, esto realiza la aducción de la escápula. Luego tenemos este músculo que está aquí, que se llama elevador de la escápula, ¿sí? Que hace que la escápula se vaya hacia arriba, o que el hombro nosotros llevemos hacia arriba. Y este es el músculo serrato anterior o serrato mayor, que une a la escápula con el tórax. ¿Se acuerdan que yo le hablé de la articulación escápulo-torácica? Y este es el músculo que se encarga de fijar a la escápula con las costillas. Luego tenemos el músculo pectoral menor. Acá tenemos un músculo pequeñito que es el músculo subclavio. Este es el músculo más voluminoso del hombro, el más grande del hombro, que es el músculo dorsal ancho, que realiza la extensión del hombro. Luego tenemos el deltoides, es el músculo más superficial del hombro con tres fibras, una fibra hacia adelante que se llama fibra anterior, que realiza la flexión, las fibras medias que realizan la abducción y la fibra posterior que realiza la extensión del hombro. Este es el músculo pectoral mayor, que se encuentra por encima del músculo pectoral menor, y este músculo pectoral mayor realiza la abducción del hombro. Este es el músculo subescapular, ¿sí? Este músculo subescapular realiza la rotación interna. Este es el músculo supraespinoso, que realiza la flexión de hombro y la abducción del hombro. Este es el músculo infraespinoso, que realiza la rotación externa del hombro. Este es el músculo redondo menor, que realiza también la rotación externa del hombro. Acá vemos el músculo supraespinoso, el infraespinoso. Esto que está aquí es el redondo menor. Esto que está acá hacia adelante es el músculo subescapular. Este es el músculo redondo mayor, que realiza la extensión del hombro. Este es el músculo coracobraquial, que ayuda o realiza la flexión del hombro. Entonces ahí nosotros vimos todos los músculos y todos los componentes de la articulación glenohumeral, ¿sí? Esto es un repaso rápido de la anatomía glenohumeral.
Ahora vamos a ir a la biomecánica. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Se entendió bien? Entendió bien. Sí, se entendió, profesor. Bueno, vamos ahora a la biomecánica. Ahora la biomecánica del hombro, ¿sí? O de la articulación del hombro, sobre todo la glenohumeral. Vamos a hablar de todo esto, de la flexoextensión, de la aducción, abducción, la flexión, flexoextensión horizontal, rotación del hombro para hoja de Codman, circunducción, movimiento de la exploración global del hombro, articulación glenohumeral y coactación muscular del hombro. La fisiología o la biomecánica del hombro. El hombro posee 3 grados de libertad, dependiendo de los planos, ¿sí? El plano sagital, ¿sí? El plano, si este es mi hombro, esto es un plano sagital, ¿sí? Así, no es así, es así. El plano sagital tiene un eje, si este es el plano sagital, el eje tiene que ser transversal, le pasa así. Entonces, el plano sagital tiene un eje transversal, ¿sí? Y permite los movimientos de flexión de hombro y extensión del hombro, que es llevar hacia atrás. El plano frontal, que es así, tiene un eje de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, es un eje antero-posterior y permite los movimientos de abducción y de abducción, ¿sí? Y el eje o el plano horizontal, que es esto, tiene un eje vertical. El plano horizontal, que es así, tiene un eje vertical y permite los movimientos de, acá nos dice, permite los movimientos de flexión y extensión, pero de forma horizontal, y también permite esos movimientos de flexión y extensión horizontal. Si yo hago flexión de hombro a 90 grados, esto es flexión y extensión. Flexión horizontal, extensión horizontal. Y esto, llevar el brazo hacia arriba y hacia atrás, eso es flexión y extensión vertical. El eje longitudinal del húmero permite la rotación interna y externa, que se da en 2 formas, ¿sí? Rotación interna. La rotación voluntaria o adjunta de 3 ejes y 3 grados de libertad, ¿sí? Y la rotación automática o conjunta paradoja de Codman. La rotación voluntaria o adjunta es, por ejemplo, si yo pongo el brazo en esta posición acá y llevo el pulgar hacia adentro, eso es rotación interna, y esto es rotación externa. Rotación interna, rotación externa. Y la rotación automática o conjunta es una paradoja que se llama paradoja de Codman, que vamos a ver. Si nosotros, acá está mi brazo, yo pongo así, pero si pongo el pulgar hacia abajo, yo pongo el pulgar hacia abajo e intento levantar el hombro hacia arriba, mi hombro ahí va a estar en rotación interna, ¿sí? Traten de hacer, pongan la mano hacia abajo, pero con el pulgar hacia abajo así, y traten de llevar hacia arriba así. Eso se llama paradoja de Codman y es con rotación interna, con el pulgar hacia abajo. Y uno no puede llevar completamente hacia arriba. Pero si parten de la misma posición y llevan el pulgar hacia arriba, o sea, el pulgar ponen hacia arriba así, ahí sí va a completar los 180 grados de abducción de hombro. ¿Sí? Gracias a la rotación externa. La flexoextensión, esto es flexión y esto es extensión. La flexión, que es llevar el brazo hacia arriba, ¿sí? Tiene un grado, una amplitud de movimiento de 180 grados, ¿sí? Y la extensión, que es llevar hacia atrás, tiene un grado o una amplitud de movimiento que es solamente de 50 grados, ¿sí? Entonces, los movimientos realizados en un plano sagital en torno a un eje transversal permite, ¿sí? La flexión tiene mayor amplitud que la extensión. Entonces,
El plano sagital con un eje transversal permite los movimientos de flexión y extensión. La flexión, que es llevar hacia arriba, es 180 grados y la extensión, que es llevar hacia atrás, es solamente de 50 grados. ¿Y cuáles eran los músculos que realizan la flexión del hombro? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuáles son los músculos que realizan la flexión? Llevar hacia adelante. ¿Ah? Chicos, ¿no se acuerdan? Díganme, no, sí. ¿No se acuerdan? No se acuerdan. Entonces, el músculo que realiza la flexión es el músculo, la fibra anterior del deltoides, el supraespinoso y el córaco braquial. Y el músculo o los músculos que realizan la extensión son el supraespinoso, disculpen, el músculo que realiza la extensión de hombros son la fibra posterior del deltoides, el dorsal ancho y el redondo mayor. La aducción. La aducción se puede realizar con flexión, esto es flexión de hombro, o se puede hacer con extensión del hombro. Flexión, llevar el brazo hacia adelante, y extensión, llevar el brazo hacia atrás. Entonces la aducción se realiza con flexión o con extensión, y la aducción tiene una amplitud o un grado de movimiento de 30 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los músculos o cuál es el músculo que realiza la aducción? Es el músculo pectoral mayor. Entonces, la aducción absoluta es mecánicamente imposible desde la posición de referencia. O sea, si yo llevo aquí y si yo no hago ni flexión ni extensión y bajo el brazo, ¿qué va a pasar? Va a chocar contra mi tronco. No voy a poder realizar la aducción. Por eso la aducción se hace con flexión hacia adelante o con extensión, que es hacia atrás. ¿Sí? No se puede realizar. Solo se logra si se combina con la flexión y la extensión, que fue lo que les dije. La abducción del hombro, ¿sí? La abducción del hombro, que es llevar el brazo hacia arriba, tiene una amplitud de 180 grados también, igual que la flexión, y pasa por 3 etapas. La abducción de 0 a 60 grados solamente actúa el músculo deltoides y el supraespinoso. La abducción de 60 a 120 grados ya actúa el trapecio, que fue este músculo que está aquí, y el serrato mayor. Y la abducción de 120 a 180 grados ya actúan los músculos paraespinales, los músculos del tronco, ¿sí? Entonces, la abducción tiene 3 etapas, que es de 0 a 60, de 60 a 120 y de 120 a 180. La flexión, esto que vemos aquí, también tiene 3 etapas. Es de 0 a 60, actúa el supraespinoso y la fibra anterior del deltoides y el córaco braquial. De 60 a 120 ya actúa el trapecio y el serrato anterior, y de 120 a 180 ya actúan los músculos paraespinales. Igual que en la abducción ocurre en la flexión. La rotación del brazo sobre su eje longitudinal. O sea, si yo pongo el brazo en esta posición, ¿sí? Con una flexión de codo en 90 grados, ¿sí? Flexión de codo, flexión de codo, esto es flexión de codo de 90 grados. Y si llevo mi mano hacia adentro, es rotación interna, y si llevo hacia afuera, es rotación interna. Hacia adentro, rotación interna, y hacia afuera, rotación externa. Entonces, la rotación interna desde esta posición es de 30 grados, ¿sí? 30 grados, ¿sí? Se debe flexionar el codo, ¿sí? Es de 30 grados. Y la rotación externa es aproximadamente de 25 grados. Es menor, ¿sí? Acá tenemos nosotros, desde esta posición, si yo hago la rotación interna con el brazo pegado en esta posición, es de 30 grados la rotación interna, y la rotación externa es aproximadamente de 25 grados. Pero, ¿qué pasa aquí? Si yo hago desde esta posición, realizo una rotación externa completa, ¿sí? Todo el movimiento siempre pegado, el tronco o el brazo pegado al tronco,
la amplitud puede llegar a los 80 grados, ¿sí? Pero aquí la rotación interna también, ¿sí? Si yo flexiono el codo 90 grados y llevo totalmente hasta el pecho, puede inclusive llegar a los 90 grados. Entonces, partiendo de esto, la rotación interna es de 90 grados y la rotación externa es de 80 grados. La rotación del brazo sobre su eje longitudinal. La rotación del brazo sobre su eje longitudinal, que es lo que vemos aquí, ¿sí? La rotación interna, amplitud es de 100 a 110 grados. ¿Cómo se logra esto? Llevando el brazo hacia atrás que toque la zona lumbar. Este movimiento que está aquí. Los primeros 90 se asocia a una ligera flexión de hombro y luego a una extensión. Entonces, si yo coloco el hombro en esta posición, ¿sí? Con el brazo hacia atrás tocando la zona lumbar, puede llegar a los 100 y a los 110 grados de rotación interna. Normalmente la rotación interna es hasta los 90 grados. Luego tenemos los movimientos del muñón del hombro. Esta es la posición de referencia, ¿sí? Si yo llevo el hombro, voy a ponerle costado, si yo llevo mi hombro hacia adelante, se llama antepulsión, y si llevo hacia atrás, se llama retropulsión, antepulsión y retropulsión. Este movimiento que vemos aquí, esto se llama antepulsión de hombro y esto se llama retropulsión de hombro, siempre teniendo en cuenta la posición de referencia. Los movimientos de flexo-extensión horizontal, ¿sí? Que es lo que yo le mostré hace rato, con el brazo así, y llevo acá, flexión horizontal, extensión horizontal, flexión horizontal y extensión horizontal, ¿sí? Partiendo de una abducción de 90 grados. Yo tengo que poner, esto es flexión de 90 grados, 90 grados. Entonces, partiendo de una flexión de 90 grados, se puede realizar la flexión horizontal y permite o actúan estos músculos que vemos aquí. Este es el deltoide de la fibra anterior, la fibra media y la fibra posterior. Entonces, el deltoide es el asa acromial, ¿sí? Que es la porción 3, la porción posterior. También actúa el supraespinoso, el trapecio y el serrato anterior. Entonces, en los movimientos de flexión y extensión horizontal actúan todos estos músculos que vemos aquí. Acá vemos, ¿sí? La flexión y extensión horizontal, ¿sí? Que es la misma posición que vimos, pero si asociamos a una abducción de 140 grados, ¿sí? 140 grados de una abducción y ahí actúan todos estos músculos, ¿sí? En estos músculos, o sea, llevar el brazo hacia atrás, ¿sí? Que vendría a ser la extensión, actúan estos músculos, el deltoide, el supraespinoso, el trapecio, el serrato anterior, y la flexión horizontal o en la flexión horizontal actúa el deltoides, el subescapular, el pectoral mayor y menor y el serrato anterior. Acá vemos la flexión y extensión horizontal, ¿sí? Donde actúan todos estos músculos, el deltoide, el supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor y menor, trapecio, romboide y dorsal ancho, ¿sí? Que es llevar el brazo ya hacia atrás. Y la circunducción, que es un movimiento que se hace de forma circular. Todo este movimiento circular se llama circunducción. Y la circunducción lo realiza, ¿sí? Todos los músculos que realizan la flexión, la extensión, la abducción, la abducción, la rotación interna y la rotación externa. Todos esos músculos que yo les dije producen la circunducción o realizan la circunducción del hombro. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, voy a salir un ratito porque ya falta 2 minutos y nos volvemos a conectar otra vez dentro de 5 minutos mientras me grabo la clase, ¿sí? Para terminar lo que falta. Da- ¿Está? Está bien. Es- es- Dale, dale. estén atentos, ¿vale?